Y estamos en comunicación con una socióloga, es especializada en economía, es Valentina Castro, docente también. Valentina, aquí Diego Villanueva, Chelo Ayala, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, ¿no? Sos docente en La Plata, ¿no? Sí, exactamente, en la Universidad Nacional de La Plata. Muy bien. ¿Y vos sos platense? Soy platense, sí. Muy... ¿Y tripera o pincha? Del Pincha soy. Muy bien, muy bien. Bueno, mucha gente contenta, sobre todo nuestro compañero Ramiro Pose, que también es del Pincha. Pero vamos a hablar seriamente. Salió el índice de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3,1%. Esta semana se discute ya y mañana se arman las comisiones, se va a estar discutiendo la ley de flexibilización laboral, lo voy a llamar de esa manera. Eh, Hay datos que indican que está aumentando el desempleo, datos que indican que, el otro día pasé por Avenida Avellaneda, acá en la zona de Caballito, Flores, por cuadra 4 o 5 persianas cerradas directamente, poca gente. Diego estuvo en la costa, poca gente. Bueno, una situación bastante comprometida en términos económicos de un cuadro que ya hemos visto varias veces en la Argentina. No es que nos sorprende, ¿no, Valentina? Sí, bueno, efectivamente pasamos de un cuadro en el cual se están dando todos estos debates, inocencia fiscal, reforma laboral, recesión económica, en un estado de crisis en términos de producción industrial, en términos de empleo, de salarios, de distribución del ingreso, que justamente tienen un impacto directo en todos esos debates parlamentarios que se están dando. Bueno, recién decíamos el número de inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la discusión sobre esa metodología, la salida de Marcos Lavagna, la cuestión de decir, bueno, ¿qué pasa entre los números que difunde el INDEC y los números de la realidad efectiva que sentimos todos los argentinos y las argentinas cuando vamos al supermercado o pagamos los servicios? Un cuadro y una foto de recesión económica que cada vez se siente y se expresa con mayor profundidad sobre la capacidad y el poder adquisitivo de los argentinos. Sobre todo, digo, bueno, esta semana también salieron algunos datos ligados a la industria, la capacidad instalada está en los niveles más bajos históricamente. Eso quiere decir que en una fábrica de cada 10 máquinas solo están prendidas 6 en la mayoría de los casos, porque se produce menos, porque se consume menos, porque hay menos salarios y porque hay menos empleo. Esa sería como la cadena de equivalentes que definen este estado de la cuestión. En el medio se está dando efectivamente la discusión de la reforma laboral. Hoy empieza a regir el proyecto de ley que se convirtió en ley de inocencia fiscal, donde la evasión fiscal deja de ser un delito penal, tal cual lo conocíamos. Bueno, todo esto en un esquema en el cual la crisis recae con mayor profundización, sobre todo en los sectores medios y los sectores populares. Ahí la clase trabajadora es la que mal está sufriendo y sobre todo aquella clase trabajadora de la producción. Pensaba y daba el ejemplo yo de Avenida Avellaneda, la cuestión del turismo, la cuestión de la industria automotriz. O sea, son señales más que claras. Y ¿cómo se puede hacer un paralelismo entre esta inocencia fiscal y esta recesión? ¿Hay algún vaso comunicante o son dos cosas que van por separado? No, efectivamente, digo, el gobierno parte de una recesión económica, una crisis en términos productivos, en la cual hace que entren menos dólares de los que deberían entrar por el lado de la industria. Hoy los grandes canales de entrada de dólares para el gobierno es, por un lado, el sector agroexportador, con una buena liquidación de la cosecha, y por otro lado, el sector energético, con probabilidades de gran entrada de dólares por la vía del petróleo, el gas, vaca muerta principalmente. Ujú. Como no, hay una recesión económica y no entran los dólares que deberían entrar por el entramado industrial, que está casi paralizado con el cierre de empresas y la interrupción de las cadenas de valor, el gobierno sale desesperado a buscar dólares. Y dice, bueno, hay que conseguir aquellos dólares que supuestamente tienen los argentinos acostumbrados en el colchón, ¿no? Entonces, eso también es un pedido del Fondo Monetario Internacional. En el último Staff Report lo que le pide el fondo es que junte todos esos dólares que tienen los argentinos para el asesoramiento, y es por eso que sale la ley de inocencia fiscal como una especie de un nuevo blanqueo para el gobierno hacerse de dólares, esos dólares que
no está consiguiendo que entren genuinamente, justamente porque hay una recesión económica. Valentina, ¿cómo te va? Te consulto, en este contexto que vos planteás, ¿la reforma laboral que quieren votar o que mandó el Ejecutivo, ¿le conviene a las pymes? Porque suponemos que a las grandes les conviene, ¿a las pymes también? No, la realidad es que no, digo, hay una tendencia de que piensan las pymes como si fuesen los grandes empresarios, como si fueran Marcos Galperín, Paolo Roca, que dicen, bueno, va a ser más barato despedir, entonces nos va a convenir y demás, pero la realidad es que la situación de hoy, las pymes, justamente por la recesión que venía contando antes, es bastante complicada. Y la reforma laboral se vio en numerosos ejemplos que están estudiados en el mundo, no genera más puestos de empleo per se, ¿no? Sino deteriora las condiciones laborales, aumenta la precarización, pero sobre todas las cosas genera que cada vez haya menos puestos de empleo porque cada vez es más barato despedir. Entonces, cuando pensamos, bueno, desde la posición de las pymes, ¿no? Que es una pyme del conurbano bonaerense. No, la realidad es que no va a generar una reducción de lo que ellos dicen los costos laborales y eso va a generar mayores ingresos para la pyme o para la empresa, sino más bien todo lo contrario, porque esas cadenas de valor se van a ver interrumpidas y cada vez es más barato echar personas. Eso también tener en cuenta lo que es un debate que se está dando en Argentina que va contramano del mundo, que va contramano de los debates que se están discutiendo en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Digo, mientras nosotros discutimos menos derechos, en el mundo se está discutiendo menor carga horaria para el trabajo. Uh-huh. Y te consulto, respecto de la ley de inocencia fiscal, ¿en cuánto puede llegar a impactar eso en la economía? ¿Cuál es qué puede beneficiar el monto que se puede llegar a obtener de ahí? No, la realidad es que hay la probabilidad de que crezcan algunos dólares porque es más fácil declararlo y demás, pero lo que sí va a generar es un efecto donde evadir ya no va a ser un delito. Claro. Entonces, ya no va a haber que generar una declaración jurada. Incluso vos fijate que antes la pena por evasión fiscal era de 5 años, ahora pasa a ser 3. Hoy salió Andrés Vázquez, el titular de ARCA, a decir que justamente, bueno, ni siquiera va a ser un delito, sino que se va a investigar los casos que sean denunciados. Pero si vos blanqueás delincuentes, por otro lado tenés una recompensa económica grande, imagino, algo que mueva la economía. No, ni siquiera, es justamente, digo, si vos blanqueás esos dólares, se te reducen impuestos, por ejemplo, ¿no? Que digo, claro, eso también hace una crisis económica, porque hoy la recaudación está cayendo, porque hay menos consumo, y todos los impuestos ligados al consumo, no solo el IVA, sino combustibles y demás, están cayendo al ritmo del 15% casi mensual. Entonces, digo, el gobierno se debería preocupar por generar más ingresos, por recaudar más. Digo, la gran preocupación del gobierno es tener un superávit fiscal. Sí, no justo al ritmo del 30% del gasto como el hoy lo está haciendo el gobierno. Pero si vos no recompones ese ajuste en términos de ingresos, también vas a tener problemas en ese superávit fiscal. Bien, estamos hablando con Valentina Castro, ella es socióloga especializada en economía. Te hago la última. Se conoció un acuerdo y fue anunciado con bombos y platillos entre Estados Unidos y la Argentina, donde Estados Unidos en ese acuerdo tiene que cumplir una decena de puntos y Argentina tiene que cumplir 200. Hablabas que el campo, entre comillas, digo el campo genéricamente, anduvo bien el año pasado. ¿Esto va a beneficiar a ese sector? ¿Cuáles son los sectores que van a estar beneficiados y cuáles van a quedar comprometidos? Sí, principalmente justamente los sectores que se ven beneficiados tienen que ver con todo lo que son los aranceles al sector agroexportador, maquinaria agrícola, también minería, litio, cobre. Pero después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz la destruye. ¿Por qué? Porque saca totalmente los aranceles a los autos importados de Estados Unidos y los sube para la exportación de autopartes argentinas. ¿Qué va a pasar? Uno se va a querer comprar un auto, va a salir al mercado y va a tener autos chinos y autos norteamericanos. Va a tener que dejar de producir las plantas grandes de Toyota, por ejemplo, que hoy están viviéndose una crisis en la producción automotriz, que cayó un 30% de la producción. Bueno, esos sectores, que son sectores fundamentales como la industria automotriz, pero también la industria manufacturera, empiezan a caer porque le quitan todos los aranceles a los productos importados
es más fácil importar, apertura comercial, es más barato conseguir a veces esos productos, y eso rompe el entramado industrial, Productivo, ya claro. está bastante dañado per se. Es la disputa centenaria de la Argentina, ¿no? Industria o materia prima. Y se plantea Exacto. nuevamente en este acuerdo con los Estados Unidos que ha festejado el gobierno argentino. Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo en este mediodía, ¿eh? Muchísimas gracias. Que Un sigas muy saludo bien. grande, Hasta gracias. luego. Valentina Castro, socióloga especializada en economía.